Me imagino que ya están cansados de que les pregunten de dónde vienen, por qué escogieron esta carrera. Entonces, nada más les voy a hacer una pregunta. ¿Han visto algo sobre... Bueno, hagamos una pregunta. ¿Quiénes vienen de antropología? De antropología social, arqueología... De antropología en general. Casi la mitad. ¿Y los demás de dónde vienen? Somos por aquí. ¿De qué carrera? Sociología. Sociología. También sociología. ¿Tú? ¿Yo? Antropología. Igual, ¿Ya que quién es de Geografía. Geografía. Sociología. Sociología. Bueno, Biología. Biología. ¿Antropología social? No, bueno, entonces, podemos decir que el tema de la antropología económica no es muy conocido para muchos de ustedes. ¿Sí? Bueno, ¿vieron la presentación de la vez pasada? Sí. Bueno, llevaron 2 cursos o las están llevando con Javier. ¿Ya terminaron con él? Ya. Con Javier vieron precisamente las corrientes antropológicas. ¿Sí? La presentación que yo les mandé se refiere a lo que es la producción de conocimiento. ¿Sí? Que de hecho está basada en el texto que leyeron de Esteban Cross y sobre la cual va a venir una pregunta. Ustedes saben que al final de esto va a haber un examen. Entonces una de las preguntas va a girar en función del texto de Esteban Cross sobre lo que vendría siendo la producción del conocimiento. Entonces todavía podemos actualizar que ya les voy a preguntar, como yo ya sé, no se lo voy a decir ahorita. Y la segunda pregunta va a estar en función de lo que vendría siendo el tema que vamos a ver hoy. A ustedes les dieron una lectura, Mujeres en Años y Capitales, no se asusten, no era para hoy, en realidad es irse dando una embarradita de lo que es una posición dentro de la antropología económica, pero sí va a haber una pregunta que se va a derivar después de lo que veamos ahí, específicamente en el texto de Nelson. ¿Sí? Va a estar referido básicamente a la primera parte. Ustedes saben que el texto se divide en 2 partes. Uno está enfocado en la economía doméstica y el otro está enfocado a lo que vamos a ver al ratito en lo que vendría siendo la presentación. Como les presento a mi ayudante aquí, que va a ser Ale. Ale nos va a ayudar aquí en la clase, entonces tiene preparado un tema que va a exponer dentro de la antropología económica. Es una sorpresa. Bueno, entonces la lectura de Mujeres en Años y Capitales en realidad va a ser una lectura para hacer en casa, especificar más, aunque me imagino que todos por lo menos le dieron una pasadita, le dieron una revisada para ver lo que trataba. Haremos algunos comentarios ya después en la parte que corresponde a lo que viene siendo la segunda parte del curso, que es una vez que se hizo la exposición, que preguntas sin dudas hay. Pero bueno, entonces vuelvo a repetir, esto es básicamente lectura para empezar. Entonces, si ustedes se acuerdan de lo que viene siendo la exposición que vieron en el PowerPoint, lo que nosotros hacemos precisamente es un recorrido histórico de cómo se va produciendo el conocimiento y cómo se va llegando al conocimiento antropológico. ¿Sí? Entonces, vieron en la presentación que al final empezamos a hablar de cómo esta acumulación de conocimientos que van dando los viajeros a lo largo del tiempo, información que va a proceder de lo que viene siendo las visitas que hicieron a diferentes lugares, se plasman en relatos, se plasman en una serie de anotaciones de viaje, etc. Entonces, todas estas anotaciones de lo que fueron esos viajes sirven como material para el desarrollo de lo que vendría siendo realmente la antropología. Una de las principales obras de lo que es reconocido como antropología es el texto de Morgan, que se enfoca precisamente a hablar de la evolución de las sociedades y que está dentro de lo que se llama la corriente evolucionista. Esto no voy a profundizar porque me imagino que lo vi con Javier, por lo que vienen siendo las corrientes antropológicas. Entonces, en esta primera aproximación a otras culturas, muy poco se hacía trabajo de campo. En realidad, la mayoría de las anotaciones proceden de lo que dejaron relatados los viajeros sobre los pueblos que iban conociendo, pueblos considerados primitivos en muchos de los casos,
y sobre los cuales en un momento dado hubo muchos aspectos que les llamaban la atención. Entonces, esto lo fueron destacando y dejaron sus anotaciones respecto a las formas de vida, hacia lo que vendría siendo ciertas particularidades que vamos a ver con mayor detalle. Lo que me interesa ahorita destacar es que si bien estos viajes dieron origen a lo que vendría siendo la antropología, y la antropología se fue desarrollando en lo que podemos llamar un mapa, el mapa de las teorías antropológicas, donde nosotros encontramos por un lado que en Europa y Estados Unidos se desarrolló el evolucionismo con autores como los que ustedes ya han visto con Javier. En Alemania y en Estados Unidos después con un autor que me imagino que también vieron con Javier, Boas. ¿Sí lo Boas? Sí. Boas fue un autor alemán, un antropólogo alemán que se refugió en Estados Unidos y llevó todas sus ideas respecto a lo que vendría siendo su particular visión respecto a las culturas, en oposición por completo a lo que vendría siendo las ideas del evolucionismo como la corriente que ya antecedió. Paralelo a esto va surgiendo en Inglaterra la otra disciplina importante, que es la otra corriente importante, que es el funcionalismo, y ahí también, derivado del funcionalismo, con uno de los autores bases, que es Malinowski, surge lo que es el estructural funcionalismo. ¿Con quién vale? Y en Francia, por su parte, se desarrolla toda una teoría llevada a cabo por Lévi-Strauss, que se le da el nombre de estructuralismo. Entonces, si pensamos en el mapa de lo que viene siendo las corrientes antropológicas hasta mediados del siglo pasado, los años 70 del siglo pasado, 80 del siglo pasado, entonces podríamos tener que esto es en un momento dado lo que se trabaja en función de lo que son las diferentes corrientes antropológicas. Sin embargo, la intención de esta plática no es enfocarnos a corrientes antropológicas, porque eso ya lo vieron ustedes, con la intención de brindarles un panorama más amplio, pero a la vez más específico. También, derivado de todas estas corrientes, en cada una de ellas, observar de los viajeros, observar de los primeros antropólogos, llevó a cabo lo que vendría siendo las especializaciones dentro de la antropología. Por un lado, algunos autores se fueron fijando las formas de organización política, cómo estaban organizados los pueblos, ¿no? Cuáles eran en un momento dado esas pautas en un momento dado que seguían en relación al poder, cómo se ejercía el poder y cómo se establecían lo que vendría siendo mecanismos de control de las poblaciones. Observaban que en algunos casos, y esto por ejemplo una de las descripciones, habla de que siempre había figuras importantes que eran como líderes en las comunidades. Entonces esta pregunta, más bien dicho, esta forma de ver que había gentes que destacaban en las poblaciones, pues llevó a pensar en de quién era, qué tipo de organización social tenían estas sociedades en un momento dado. Y así se empezaron a manejar términos como linajes, como sistemas de organización política, etc. ¿Sí? Esto dio origen a lo que se llama una de las especialidades en antropología, la antropología política, donde uno de los países más representativos en el estudio de lo que viene siendo la antropología política fue precisamente Inglaterra. Inglaterra con toda una serie de trabajos enfocados a lo que fue África. Entonces, ¿ustedes pueden tener alguna idea de por qué fue África el lugar privilegiado para Inglaterra para estudiar precisamente la organización política? ¿A alguno se le ocurre por qué África fue un lugar privilegiado para estudiar sistemas de organización política? ¿Y para qué? Fines expansionistas. De alguna manera. África, en la presentación que ustedes tienen, se ve como en una época del tiempo se hace el reparto colonial. Una gran parte de ese reparto colonial de África participó en Inglaterra. Entonces, para poder conquistar, colonizar lo que vendría siendo Inglaterra, pues era necesario saber cómo se organizaba. Es más fácil organizar a través de un sistema político, cómo se puede influenciar o cómo se puede en un momento dado conocer para después interferir, que partir de imponer algo completamente ajeno. Entonces, la intención de conocer a los grupos primitivos que se consideraba que habían en África fue lo que llevó básicamente al desarrollo de lo que viene siendo la antropología política. Pero así como el sistema político llamó la atención
para una determinada corriente antropológica, hubo otros temas que poco a poco también se empezaron a despertar el interés. Uno de los más importantes y que de hecho podríamos decir es uno de los que tiene mayor antigüedad, es el ver la importancia de la magia en los pueblos, ¿no? Ustedes tienen la obra de Fraser, donde está la recuperación, la recopilación de gran material ahí que habla sobre la importancia de la magia, y luego después cómo la magia en un proceso evolutivo va dando paso a lo que vendría siendo la religión, y la religión después a la ciencia, conduce a muchas de las investigaciones precisamente a ver lo que es el fenómeno religioso, ¿no? Pues lo que es la antropología, podríamos decir religiosa, y que además está la obra de Durkheim, ¿no? Sobre las formas elementales de la vida religiosa. Entonces son obras que en un momento dado ponen de manifiesto la importancia de ver qué pasa, ¿no? Qué tipo de ideología se da en los pueblos enfocados a ver estos aspectos y estas transformaciones de lo que es la magia hasta la ciencia, ¿sí? Entonces la religión, la antropología religiosa, cubre otra de las especializaciones que podemos decir de la antropología. Si nosotros pensamos más en la actualidad, pues nos encontramos que la antropología tiene una serie de objetivos sensibles. Pues podemos encontrar antropología de la religión, antropología política, antropología del trabajo, antropología de la mujer, antropología de qué más sale. ¿De qué? De la violencia, antropología de la violencia, antropología de la noche, antropología del día, antropología de las 24 horas, del deporte, etc. ¿Sí? Entonces, esto para darnos una idea de cómo cada vez más los temas van a implicar una especialización de los antropólogos para dar cuenta de una problemática que ellos ven. La antropología feminista obviamente es una de las tendencias importantes. Entonces, dentro de estas primeras incursiones que hay de lo que es la especialización de la antropología, que además implica, obviamente, esta especialización, recurrir a autores que han trabajado el tema. Por ejemplo, en la antropología política, pues implicó enfocarse hacia la ciencia política, hacia toda una serie de autores que habían trabajado cuestiones políticas y que habían dejado referencias hacia los sistemas políticos para poder ir armando lo que después se le dio el nombre de antropología política. Lo que yo les voy a dar ahora sobre los que nos vamos a enfocar más va a ser la antropología económica. Y la antropología económica porque si ustedes se den cuenta que hicieron en su solicitud se les habla de líneas de investigación. Entonces la línea de investigación de la cual yo formo parte es la antropología económica. Entonces se hizo más adecuado darles una mirada de esto que aunque no lo escogieron, ya sé que no hay directiva para la antropología económica, pero que sí implica en un momento dado una reflexión en el sentido de ver de que la antropología económica va más allá de lo que podemos imaginar, fenómenos ligados a lo que es producción y distribución de productos, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita la historia que ha recorrido lo que vendría siendo la antropología económica. Bueno, así como lo que nosotros, lo que les estaba diciendo en función de cómo los sistemas, cómo la organización política, las formas de ver cómo los hombres se organizaban, cuál era el papel de los líderes, cómo se ejercía el poder, cómo se ejercía la coerción, cuáles eran las formas adecuadas para lograr que una población estuviera siguiendo ciertas normas y conductas de origen a lo que es la antropología política. De la misma manera, las descripciones que fueron dejando estos viajeros y estos primeros interesados en las culturas que fueron conquistadas, fueron observando que había ciertas pautas económicas que dieron paso a la pregunta: ¿existe la economía en las comunidades o en las sociedades primitivas? Si existe la economía, ¿de qué tipo de economía estamos hablando? Todo esto tenemos que ubicarnos en lo que viene siendo el siglo XX, principios del siglo XX, cuando realmente podemos decir que la antropología se va desarrollando y va enfocándose a tratar diferentes temas en las culturas a las cuales se enfoca a investigar. ¿Qué hizo posible la pregunta de si existe la economía en lo que vienen siendo las sociedades primitivas? Obviamente, varios aspectos. Yo quiero que ustedes vean las imágenes. Piensen que ustedes son estos viajeros, estos observadores,
estas gentes que están recopilando información y que van viendo esto. ¿Qué les dice esto? Bueno, no se fijen en la de acá, porque es una alumnos que está haciendo allá, está preguntando. Pues formas de producción para la satisfacción de sus necesidades. Que se produce, ¿sí? Que hay una producción, que hay tierras dedicadas a la producción, que se obtiene algo, ¿sí? Que hay referencias en diferentes partes que nos van indicando que los pueblos viven, que los pueblos comen, y que para comer tienen que producir o tienen que tener ciertas, podríamos decir, estrategias para hacerse de la comida, ¿sí? Entonces, que hay pueblos que obviamente viven de lo que es la caza y la colección. Entonces, ¿qué hacen con su producto? Lo venden, lo distribuyen. Lo distribuyen, ahorita vamos a ver qué hacen los cazadores con su producto. Pero lo que implica aquí es que no hay una relación de explotar la tierra para hacerse del producto. Obtienen el producto, cazan un animal o recogen un fruto, ¿sí? No hay una intervención respecto a cómo se transforma en la tierra para obtener un producto, como sucede con la agricultura, ¿sí? Donde con la agricultura hay que sembrar para poder obtener un producto. Estas dos formas, cazadores y agricultores, implican cuestiones distintas. Los cazadores van atrás de la presa, van atrás del fruto, ¿sí? Se acaba el fruto en esta parte y se van a otro lugar. Los agricultores, ¿qué hacen? Son sedentarios. Tienen que estar en un lugar esperando sembrar, después cosechar y después dar tiempo para volver a cosechar, ¿no? Unos son nómadas, los cazadores son nómadas, van atrás de la presa, van atrás del fruto. Los campesinos, los agricultores son sedentarios. Entonces tenemos dos formas de organización distintas que se fueron viendo. La historia evolucionista o la historia a través del evolucionismo marca como si el primer periodo de la historia de la humanidad fueran cazadores-recolectores y después fueran agricultores. Con mucha información que se ha dado parece que esto no es así, que se puede ser cazador y se puede ser también agricultor, ¿sí? Entonces, esto obviamente lo que indica es que hay nuevas investigaciones que dan paso a considerar que no son etapas sucesivas los que van marcando lo que la gente se dedica, pero lo que sí importa es que son dos formas de producir completamente distintas. Una es cazar, ¿sí? Que implica ciertas características, y la otra es convertirse en gente que depende de cómo se transforma la naturaleza para tener la subsistencia. Entonces, bueno, esto fue lo que dio origen a preguntarse si realmente los pueblos primitivos podían tener una economía. Entonces, hay una producción, se produce, pero también se dieron cuenta que había, ¿qué se está dando aquí? Intercambio. Entonces había producción y había intercambio. Pero un intercambio que se le daba de diferentes maneras. Un intercambio, por ejemplo, podemos pensar en esta, donde lo que se intercambia era producto por producto, ¿sí? Esto parecería ser algo que se le llamó el trueque, yo te doy esto y tú me das esto otro. Donde se parte de la idea de que lo que se intercambia tiene las mismas cualidades. Es muy difícil establecer cuáles son nuestras cualidades, pero se guía más en función de la necesidad. Yo cultivo maíz, pero carezco de productos del mar, porque estoy fuera estoy lejos del mar. Entonces puedo intercambiar maíz por lo que vienen siendo maízos, ¿sí? Porque hay una necesidad de lo que yo no tengo. Pero también se dieron cuenta que había sociedades donde lo que se intercambiaba por algo que vendría siendo el equivalente a una moneda, ¿sí? Sobre todo en la sociedad prehispánica mexica, en mesoamericano más bien se dicho, se encontró que había diferentes formas de monedas, ¿no? De cosas que servían como moneda. A ver, los que son de teología. Cacao, mesoamericano. Cacao, ¿qué más? La sal. La sal, ¿qué más? Los textiles, Las mantas. las mantas. Y los canutillos también, que se entregaban los canutillos de oro, ¿no? Entonces, había elementos que se utilizaban
para intercambiar las cosas. Esto es lo que viene siendo característico ya de una sociedad más avanzada, que se habla en función de poseer ya una moneda por la cual intercambiar. Entonces, estos aspectos, producción e intercambio, fue lo que dio origen a lo que se llamó la antropología económica. Y en esta idea de la antropología económica, pues podemos reconocer que si bien tanto Morgan como Boas hablan de la economía de los pueblos, de hecho cuando Morgan hace su estudio para ver lo que es el desarrollo de las diferentes etapas, acuérdense que hay una de ellas que está marcando cómo la economía se va transformando, ¿no? Sin embargo, esto que es importante de destacar en ellos, obviamente ya como tema, ya como un estudio particular, ya como un énfasis en lo económico, pues proceden más ni menos de lo que vendría siendo Malinowski, ¿no? Un autor que ustedes ya vieron en el funcionalismo, ¿sí? Me imagino que ya vieron su obra de los argonautas del Pacífico, ¿no la vieron? ¿Sí? No me convencidos. Sí. Bueno, entonces Malinowski, cuando está haciendo su trabajo en las islas con los Trobriand, se encuentra con muchas cosas. ¿Quién me puede decir con qué tantas cosas encuentra Malinowski cuando hace ese trabajo de campo en las islas? Se encuentra con un sistema complejo de que son prestaciones, dones, que no tienen solamente que ver con las cuestiones materiales, sino también simbólicas, son intercambios con personas, pero también igual con dioses, todo un circuito de las islas que lo que tiene principalmente no tiene de carácter económico, sino más bien tiene que ver con el honor de los jefes de los clanes, ¿no? Encuentra un intercambio donde hay un intercambio no solamente entre personas, sino entre lo que vienen siendo locales, ¿no? ¿Qué más se encuentra? El papel de la magia, muy importante, el que se cultivan huertos, el que se hacen canoas, pero para lo que nos interesa aquí es encontrarse con lo que es todo un sistema comercial llamado Kula, ¿sí? De hecho, es la parte central de lo que es el trabajo de Malinowski, el encontrar, bueno, este es Malinowski, no sé si Javier les pasó algunas fotos de Malinowski, ¿no? Este es un sistema. Estas son las islas Trobriand, donde lo que él encuentra es que se lleva a cabo una especie de comercio muy sugerente, muy raro, entre lo que viene siendo todo un circuito de estas islas. Pero que lo que se lleva a intercambiar básicamente son dos cosas. ¿Alguien se acuerda de lo que se intercambia? Collares y brazaletes. Sí. Entonces, que hay un intercambio de collares y brazaletes. Pero que ese intercambio no es yo te doy el brazalete y tú me das otra cosa y que ese brazalete después alguien se queda con él, el intercambio, sino que ese intercambio es un intercambio más que nada como ceremonial, un intercambio como de prestigio, donde esto que se está intercambiando no queda en posesión de la persona a la que se intercambió, sino que ella a su vez después la va a intercambiar en un segundo movimiento, en otro viaje, con otras, de tal forma que cada uno de estos brazaletes, cada uno de estos collares va ganando valor en el sentido de que va acumulando el prestigio de la persona que lo ha tenido, ¿sí? Que hay algo en ese collar y en ese brazalete que se va impregnando y que va aumentando un valor no comercial, sino un valor simbólico, ¿sí? Entonces, encuentra que estas dos cosas, collares y brazaletes, tienen un recorrido distinto. Uno circula hacia lo que viene siendo las manecillas del reloj, por ejemplo, y el otro en sentido contrario. De tal forma que estos dos productos siempre están siguiendo estos instrucciones. Entonces, bueno, tenemos los soulaba. ¿Qué son los soulaba? Ale, ¿cuáles son los brazaletes? Los brazaletes, ¿no? Y los collares. ¿cuál y las cuecas?
Entonces nosotros nos encontramos, por un lado, que siguen dos rutas distintas cada uno de estos productos, y por otro lado, que este sistema es un sistema de intercambio entre tribus en un circuito cerrado. Nunca se escapa de lo que viene siendo ese circuito. ¿Sí? Cuando alguien se sienta con sueñitos, se puede salir un ratito, yo no sé que es una clase pesadita, y además después de comer, no es fácil de aguantar cuando tiene un espacio así como este, cerrado. Entonces tenemos un circuito cerrado de sueños y bostezos. Bueno, entonces encontramos pues que las características del Kula es un sistema de intercambio entre tribus en un circuito cerrado, como lo veíamos anteriormente en las otras, ¿sí? En este conjunto de listas. Y se partía de un lema: el que entra al Kula siempre va a estar en el Kula. ¿Sí? Pues era una obligación estar en el Kula, siempre en el Kula. Okay. Bueno, entonces, si nosotros vamos a lo que son las caracterizaciones de Malinowski, encontramos que el Kula es un sistema de intercambio intertribal, es un circuito cerrado, los hombres que participan, ojo, son los hombres que participan, intercambian objetos entre sus asociados. Básicamente, el Kula es correspondencia. Ellos dan una cosa y les dan otra cosa a cambio. Los personajes que ingresan al Kula permanecen de por vida, es decir, su adhesión no es voluntaria, sino coercitiva por la cultura. ¿Sí? O sea, la cultura los obliga a estar siempre dentro del Kula. ¿Qué se intercambia? Los brazaletes y los collares. El Kula es un sistema de intercambio donde tenemos una adhesión coercitiva por la cultura. Esto es, tienes que participar, no tienes momento dado o posibilidad de salirte. Hay un diagrama de descripciones de todo lo que está alrededor del Kula. La importancia y la obligatoriedad de estar en el Kula se respalda por mitos tradicionales. Y el Kula, ojo, es una institución. Mucho cuidado, mucha atención con el concepto de institución económica, porque después vamos a ver cómo se empieza a manejar por una de las corrientes que se desprende de este estudio de la antropología. Bueno, las reglas están presentes en la transacción, los objetos. Entonces, ¿cuáles son esas reglas? Léetelas, por favor. Las actividades de intercambio solo se hacen entre asociados. Junto con el Kula también circula la cultura, las ideas y los objetos materiales. ¿Quién explica eso? Junto con el Kula circula la cultura, las ideas y los objetos. Porque no solamente es de la mercancía inerte, ¿no? Sino, como dice más no es una mercancía inerte, sino tiene todas las significaciones culturales, simbólicas y que obedecen a los mitos, ¿sí? Y a la comunicación de la cultura. Dos, existe una regla muy importante dentro del Kula, que los brazaletes y los collares no provengan de la misma persona. Por eso se sigue un circuito inverso, ¿no? Para que nunca estén en manos de la misma persona. Tres, los objetos se deben tomar de la siguiente manera. Los brazaletes se toman y se dan con la mano izquierda y los collares con la derecha. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que hay un simbolismo en la forma también en la que se reparten. Simbolismo del cual Malinowski, no me acuerdo si da cuenta, pero que implica obviamente que no es gratuito, no es porque a alguien se le ocurrió que sea con la mano derecha y con la mano izquierda, no, sino que está asociado a rumbos, está asociado a significados de lo que vendría siendo derecha y izquierda. Dentro del Kula no se le piden los objetos. Yo no me puedo quedar con el brazalete porque me gustó. Sí, yo no puedo hacerme de la vista gorda, podríamos decir, y decir no lo intercambio. Está sancionado. Está sancionado porque es un objeto en el que hay una fuerza que se lleva acumulando que implica que se vaya a destruir. No existe una cuota sobre el objeto que se intercambia, pero se espera que sea equivalente a un obsequiario. Estamos hablando de un intercambio equilibrado en función de lo que son equivalentes. Si no es así, pues obviamente con el que está intercambiando se va a enfadar. Sin embargo, de acuerdo con la normatividad,
no se podrá hacer nada. Aunque se enfade, no hay forma en un momento dado de sancionarlo, ¿no? Porque no hizo un equivalente. Entonces, el pool es un sistema donde los hombres salen en sus canoas, las canoas, donde salen las canoas implica toda una serie de rituales, donde se les hace una especie de ritual para protección, donde la magia está en función de ella y donde también se llevan otro tipo de productos que salen de los huertos de la gente de ahí, de Nostrovia, para intercambiar por lo que no se produce en los lugares que ellos tienen. Entonces estamos hablando de dos tipos de intercambio cuando se hace una, que es este sentido ritual de los brazaletes y los collares, y el otro donde se intercambian productos con la gente. Por eso se habla de que cuando no hay un equivalente no hay sanción para el que no lo hizo. Entonces, si nosotros vemos el hula, de alguna manera está asociada con muchas otras cosas de la vida social de la comunidad. Y esto hace que precisamente Malinowski establezca que la economía es una institución y que no podemos verla separada de lo que viene siendo la vida ritual ni la vida política. Porque finalmente el hula es un sistema de intercambio que integra todo el circuito, que es un sistema de obligaciones entre todo un circuito que implica precisamente el mantener el sentido, ¿no? Entonces no solamente es económico, sino es ritual, es político, ¿sí? Es social y está marcado por todo lo que viene siendo la forma de concebir el mundo de la comunidad, ¿sí? O sea, es cultural. También hay otro autor que influye, pues, para poder considerar que poco a poco la antropología económica va a ir adquiriendo ese nombre, se le va a dar el nombre de antropología económica. Y el otro gran autor es precisamente parte de Francia, de Malinowski, lo encontramos en Inglaterra. Malinowski era polaco, pero se va a hacer sus estudios en Inglaterra y todos sabemos las condiciones en las que llega a la Nostrovia. ¿Cuál guerra mundial se está dando que lo obliga a ir a la primera? En forma paralela nos encontramos con el trabajo de Marcel Mauss, quien obviamente tiene una relación íntima con Duque, sus sobrinos, pero que él se empieza a enfocar, a hacer un análisis de todo lo que ha leído. Marcel Mauss nunca fue al campo, a diferencia de Malinowski, que Malinowski hace trabajo de campo y está sacando esa información directa. Marcel Mauss lo que hace es leer mucho, saca mucha información y sobre todo lo que lee empieza a desarrollar lo que vendría a ser una especie de teoría sobre el ensayo del hombre. Marcel Mauss empieza a ver que las sociedades no podemos hablarlas como si las actividades fueran de alguna manera parcelas de actividades. Por un lado está la economía, por otro lado está lo que viene siendo la política, por otro lado la ideología, y que un hecho se marca o se determina en función de cada una de estas áreas. Sino en parte de considerar los que vienen de sociología, me imagino que han trabajado mucho más con la idea del hecho social total, donde lo que dice es que un fenómeno tenemos que verlo como un hecho social, donde todo está, la economía en un momento dado no podemos deslindarla de su parte política ni de su parte religiosa, obviamente menos de la parte cultural, ¿sí? Entonces, bueno, él repasa todas estas obras de las sociedades primitivas sin perder de vista tampoco lo que sucede en las modernas. Y tenemos en su obra algo que nos va a marcar, que ya había visto incluso en el mismo Malinowski, donde se enfoca al trabajo sobre el don, ¿sí? A ver qué es el don. Dice, el don es un fenómeno social total, ¿sí? Y en ese sentido lo va a empezar a estudiar. Es un acto de dar, recibir y devolver, ¿sí? Yo doy algo y estoy esperando que el que lo reciba me devuelva algo. Y esto se da a nivel grupal. Entonces nosotros tenemos que existe una relación entre estos tres aspectos: un donante, el que da algo, un objeto que va a ser lo donado, un sujeto que lo recibe y que a su vez este sujeto tiene que regresarle algo material. Esto parecería ser un sistema, si Marcel Mauss,
donde, por ejemplo, como nosotros en Navidad que hacemos un intercambio de regalos, me parecería que es algo voluntario, ¿no? Donde pues, nosotros hacemos la reunión del 24 y le llevamos a la mamá, al papá, al primo, a la hermana un regalo, ¿sí? Y pero ellos pues es voluntario si nos quieren también dar algo, ¿no? Esto que parecería ser muy voluntario, si nosotros lo pensamos en la sociedad moderna, pues si alguien da un regalo, ¿qué está esperando? Que también le den un regalo, ¿no? Entonces no es así tan voluntario, está esperando que y del mismo precio. Exactamente. Entonces cuando se dice yo regalé algo que me costó 1,000 pesos y a mí nada más me dieron uno de 100 pesos, pues ya como que Ya se siente. como que ya duele, ¿no? Se molesta uno. Como que ya se molesta, como que ya existe una molestia. Sin embargo, pues no hay forma de obligar al otro a tener un regalo del equivalente, a no ser que se fijen los precios cuando se hacen los intercambios. Un regalo tiene que costar eso, ni la calidad, ni el... ¿Sí? Bueno, si esto es en nuestra actualidad, en lo que observa Marcel Mauss, dice, es que no es voluntario que den ese regalo. Existe una obligación, ¿sí? El don es una obligación, el dar y el recibir, el devolver, es una obligación. Entonces se pregunta, ¿qué lo hace obligatorio? ¿Qué es lo que hace obligatorio este sistema que encuentra en estos grupos que está estudiando? De los cuales estudia lo de los maoris y los polinesios, que es el trabajo de Malinowski, donde encuentra que para los maoris existe algo que se llama el hao y para los polinesios el mano. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué es lo que existe? Entonces utiliza estas dos categorías para explicar por qué es obligatorio que las sociedades en un momento dado devuelvan lo que se les dio. Y encuentra, ¿qué pasa con eso? Bueno, y encuentra que este famoso ajao, o el maná, no es otra cosa más que el hablar que los espíritus poseen, los objetos poseen un espíritu. Entonces, que es el espíritu de los objetos el que precisamente obliga a que sea devuelto. ¿Se acuerdan lo que veíamos con Malinowski, de lo que se intercambiaba, cómo iba adquiriendo en lo que vendría siendo la fuerza de la gente que tenía, que después se transfería a otro? Pues eso es precisamente la idea del maná, el hao, que está explicando Marcel Mauss, que se encuentra en los objetos. Los objetos tienen este espíritu que es el que obliga a que sea devuelto, ¿no? Y que no se pueden quedar con él, esto tiene que ir pasando, que es un espíritu de alguna manera que va uniendo a las poblaciones. Entonces, esto es lo que hace obligatorio el que los objetos circulen, los objetos se intercambien. Hay otros autores que también se interesan en lo que vendría siendo la economía, ya no vamos a especificar más en ellos. Está la obra de Firth sobre Wisticopia, está la obra de Herskovits por parte de los Estados Unidos, donde aquí lo que me interesaba ver es cómo un tema como el económico no se restringe a un país determinado nada más. Tenemos Malinowski en lo que viene siendo Inglaterra, tenemos a Marcel Mauss en Francia, Herskovits en Estados Unidos, como autores, Firth también en Estados Unidos, como autores que en un momento dado, al hacer trabajo de campo, van encontrando la parte económica como algo interesante de estudiar, como algo que les motiva con una serie de interrogantes respecto a cómo las sociedades se organizan económicamente. Firth y Herskovits, obviamente, son dos autores que para poder entender lo que es la economía, pues hay que partir, como decíamos, de la antropología política, de los recursos de las otras teorías para poder explicar qué es la economía. Y si la antropología política se basa en lo que están haciendo los planteamientos de la sociología, de la ciencia política, para poder entender cómo se daba la política en los pueblos primitivos, pues los antropólogos que se dedicaron a ver lo que es la antropología, la economía de los pueblos indígenas, pues de qué disciplinas se iban a agarrar para poder entender lo que era la economía, pues de la economía, ¿sí? ¿Y de qué teorías? Pues de la teoría clásica, ¿sí? Entonces Firth, tanto como Herskovits, buscaron en lo que vendría siendo los planteamientos de la antropología, de la economía clásica de esos momentos, toda una serie de supuestos
para poder entender cómo se daba la economía en los pueblos primitivos. Y parte de algo que estaba muy de boga, esa idea de la economía clásica, de que las sociedades tenían recursos escasos y por lo tanto los hombres tenían que hacer valerse de estrategias de elección, ¿sí?, para determinados fines. Entonces, parte del ¿se acuerdan de Malthus? La teoría clásica de Malthus. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué dice Malthus? Malthus se enfoca a tratar dos aspectos: la producción y el aumento de población. Entonces dice que los productos son limitados mientras que la población va aumentando. Entonces, esto explica la pobreza, ¿sí? Porque tenemos recursos limitados para una población que va aumentando. Entonces, de esa idea parte precisamente el texto de Phillips, de hablar de que hay recursos limitados, que la producción es escasa y que por lo tanto tiene que ver qué tipo de estrategias son los que va a seguir la gente, ¿sí? Y esto, con una serie de conceptos que surgen para explicar la sociedad capitalista, la economía clásica, una forma de explicar la sociedad capitalista, pues va a ser retomado por ellos para explicar las sociedades primitivas, ¿sí? Entonces, esto es lo que se le ha dado el nombrarse, o lo que va dando origen a una corriente dentro de la antropología económica que se llama formalismo, la antropología económica formalista, la teoría formalista para explicar la economía de los pueblos, y que se va a prestar a mucho debate entre los años 60 y 70 con otra posición que se llamó sustantivismo, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste la otra, pero primero vamos a ver una de las obras clásicas del formalismo, como es la de Burling, donde él habla de la teoría de la maximización como una expresión de la teoría clásica de la economía. Una pregunta en el intervalo, ¿cómo lo están haciendo? ¿Hora y media de plática y después un recesito? ¿O cuántos recesos están dando? ¿O se sigue toda la clase? Solo un receso. Una hora y media. ¿Hora y media y un receso de 15 a 20 minutos? Entonces tenemos el formalismo con Burling, donde parte, como ya habíamos dicho, de los principios básicos. Hay escasez, por lo tanto tiene que haber elección de los recursos, lo que implicaba para él y para todos los expertos formalistas un comportamiento igual en todo el mundo. Todas las sociedades tienen el mismo comportamiento. Medios escasos y un comportamiento individual, que el individuo es el que tiene la posibilidad de elegir, llevan a elegir entre estos medios escasos lo que es necesario para lograr un determinado fin. Entonces, para ellos la economía es el análisis del comportamiento humano permeada por la relación. ¿Cuál es la relación? Mucho. Medios escasos, usos alternativos, ¿sí? Entonces, ustedes saben que tienen aquí una serie de productos que se obtuvieron de una cosecha, pero que saben perfectamente que son limitados. Cada uno de ustedes tiene la posibilidad de decir qué es lo que va a hacer con esos productos. Los consume, los vende, los puede sembrar, ¿sí? Entonces, hay una serie de fines que cada uno puede hacer de productos que son obviamente escasos. Pero también Burling plantea otra siguiente cuestión. Son medios escasos, hay usos alternativos, pero los fines se orientan a obtener el máximo beneficio, la máxima ganancia. Acuérdense que estamos viendo una teoría que fue desarrollada para explicar el modo de producción capitalista aplicada a sociedades primitivas. La pregunta inmediata que surgió entre nuestros antropólogos fue si realmente las economías estaban enfocadas exactamente a funcionar como empresa en este tipo de sociedades. ¿Sí? Pues estamos viendo ahí una de las discrepancias, aunque ya estas otras dos habían planteado también cuestionamientos. Realmente las sociedades tienen medios escasos, y eso para ningún capitalismo, no pueden ser toda la obra de Marx, donde lo que plantearon es que existan medios escasos, lo que pasa es que están concentrados en determinadas áreas. Entonces esto ya era un cuestionamiento a nivel político, y a nivel de la antropología. Después surgió una obra que vamos a ver ahorita rápido, donde finalmente la forma en que el comportamiento de esa sociedad
pone por los suelos a esta teoría de la idea de los medios escasos, ¿no? De que el hombre siempre está precisamente en una búsqueda de recursos que estos son escasos y angustiados porque se llevan a cabo. Y bueno, contrario a esta posición surge otra corriente de uno de los más connotados, podríamos decir, antropólogos economistas, que está Polanyi. Incluso para muchos de ustedes tiene que ser muy familiar, en la medida en que muchas de sus obras, ahora con todo con toda la globalización, son muy actuales, ¿no? Tenemos, es uno de los autores que podemos decir no pierde vigencia, al contrario, ¿no? Como que la retoma con muchos de los procesos sociales que se van dando. Karl Polanyi considera que la economía es un intercambio entre el hombre y la naturaleza, ¿sí? Y que esto puede darse de diferentes formas y que cada sociedad puede hacerlo de diferentes maneras. Entonces, desde ahí que está partiendo en contra de la idea de uniformidad con la cual se estaba basando la antropología humanista, ¿sí? Que las sociedades son diversas, pero son diversos los usos que le pueden dar a la naturaleza. Pueden extraerla a través de apropiarse de ella como un cazador-recolector, puede transformarla cultivando, puede destruir, puede aprovechar los recursos, puede haber productores orgánicos, puede ser productores que emplean insecticidas. Entonces ahí estamos viendo que hay una diferencia en la forma en que las sociedades se relacionan con la naturaleza. Por ello, porque las sociedades son distintas y porque se apropian de manera distinta de la naturaleza, Polanyi insiste que las instituciones económicas, como decía Malinowski, que plantea que lo económico es una institución, que la economía está incrustada en las instituciones. Por eso las instituciones económicas deben ser estudiadas en cada caso. No podemos generalizar ni decir que las sociedades funcionan económicamente de la misma manera. En este sentido, si las instituciones deben de ser estudiadas en cada caso particular, la teoría económica no puede ser utilizada de la misma manera. ¿Sí? ¿Sí queda claro cuáles son los razonamientos que va dando Polanyi? Y parte de algo que ya Marx había dicho, que la escasez no es universal. Este es producto del sistema capitalista. ¿Sí? Cuando dice México es un país pobre, México no es un país pobre si lo vemos a nivel de recursos. México tiene recursos extraordinarios, ¿no? Tiene petróleo, tiene productos del mar, tiene agricultura, tiene una agricultura característica del norte, tiene ganadería, tiene lo que vendría siendo el centro y las selvas. Entonces, no hay un problema de que vendrían siendo escasez. Lo que pasa entonces en un país cuando es tan rico en recursos como pueden ser otros, que obviamente se plantea aquí que la escasez está en función de quienes controlan lo que vendría siendo estos sistemas productivos. ¿Sí? Quienes controlan las tierras, quienes tienen ahora en su poder las minas, quienes tienen en su poder ahora el agua. Ahora va a haber una reglamentación en función de cómo podemos usar el agua y para hacer el uso del agua. ¿Sí? Entonces, no es que no existan los recursos, es que están en función de lo que es esta gobernanza. Bueno, entonces, para Polanyi, la economía está incrustada en las instituciones. El proceso de institucionalización, ojo, porque esta es una gran diferencia entre lo que estaba planteando Malinowski y lo que él llega a encontrar con las informaciones que está obteniendo también de diferentes sociedades. Polanyi tampoco es un trabajador de campo tipo Malinowski, sino él basa su información sobre muchos de los casos que están. Entonces, el proceso de institucionalización se alcanza realmente hasta que aparece el mercado. Por lo tanto, es necesario caracterizar y hacer una diferencia entre sociedades sin mercado y sociedades con mercado. Pero cuando se está hablando del mercado, no está haciendo referencia a sociedades donde se pone el mercadito semanal o el mercadito, el tianguis, sino el mercado como una institución, ¿sí? Que va más allá del espacio físico donde se lleva algo a cabo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos México es un país donde el mercado rige todo lo que son una serie de transacciones. Se eleva el precio del jitomate, sube todo. ¿Sí? Entonces, no es necesariamente un producto que nosotros veamos en un
espacio determinado que a mí se me antojó elevar el precio del jitomate y después todos me copiaron y dijeron, no, pues ahora vamos a elevar el precio de los demás. Sino es una institución que se basa en lo que vendrían siendo los rendimientos, una serie de cuotas, una serie de transferencias, una serie de normas, y que por eso es una institución que no es el mercado que nosotros encontramos como el espacio donde se intercambia, es parte de ese sistema de mercado general. ¿Sí se entiende la diferencia? Entonces, tenemos sociedades con mercado, que son las económicas, y sociedades sin mercado, o sin esta visión económica de lo que es el mercado, en las cuales Polanyi encuentra que estas se rigen por otro tipo de normas, se rigen por lo que es el parentesco. Y entonces aquí ya encontramos la presencia de lo que vendría siendo una forma de organización importante que va a caracterizar mucho el tipo de relaciones que se establecen entre las sociedades primitivas. Entonces, seguimos con Polanyi un poquito y después pasamos a esta importancia del parentesco para la economía. La economía tiene diferentes significados en la cultura, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de que las culturas son distintas y se relacionan de manera diferente con la naturaleza, entonces, por lo tanto, la economía adquiere diferentes significados en las culturas porque estamos hablando de culturas distintas, tipo lo que decía Boas, ¿sí? Estamos hablando de este relativismo al cual hacía alusión Boas en el sentido de que las culturas no son iguales. Bueno, tomando como referente pues estas discusiones entre formalistas y sustantivistas, surge en Francia otra corriente, esta vez retomando del marxismo toda una serie de elementos para explicar precisamente el comportamiento político de las sociedades. Y surge en Francia con diferentes pensadores, con Maurice Baudelaire, con Friedman, Polanyi, Estados Unidos, ¿verdad? Polanyi, Estados Unidos. Ya me estoy pensando. No me creo. No es Polanyi. Sí, pensé. Es Polanyi, pero no me da la impresión que es tanto. Si bien creo que desarrolla su teoría en Estados Unidos, su ascendencia creo que es Pero otra vez mañana de tarea. Nada más te pregunta al examen, ¿cuál es el origen de Polanyi? Sí, pues lo importante de aquí es que ahorita en las corrientes no nos estamos enfocando tanto a lo que vendría siendo este mapa de las teorías antropológicas, sino a dos posiciones que se retoman por diferentes partes. En México, todos los planteamientos de Polanyi tuvieron mucho eco en las obras de Pedro Carrasco para estudiar precisamente a la sociedad mexica. Los que son arqueólogos, los que son historiadores, que se pueden encontrar con la serie de Pedro Carrasco, donde precisamente lo que trata de caracterizar es cuál es el comportamiento económico de la sociedad mexica. ¿Sí? Entonces ahí se basa mucho en esta idea de lo que él habla como la corriente sustantivista. Bueno, entonces el marxismo es toda una corriente para la cual los franceses dicen es que ni los formalistas ni los sustantivistas realmente nos están brindando una buena teoría para el análisis de lo que es la economía en sociedades primitivas. El formalismo, por la crítica que se le ha hecho, de que no se puede tomar categorías de la economía clásica que surgieron para explicar un modelo capitalista de producción y aplicarlo a las sociedades primitivas. El sustantivismo porque realmente es tan relativo, se va tan al relativismo que no nos permite tener una visión, una teoría generalizada sobre lo que es el comportamiento económico. ¿Sí? Entonces, ni una ni otra consideraron que era adecuada para precisamente enfocarse al estudio de la economía. Entonces dijeron, bueno, ¿qué encontramos nosotros en las sociedades primitivas? Ojo, porque nuevamente los principales trabajos que se hacen sobre estas sociedades van a ser en África. Los principales, no los únicos. Después se escogen otros modelos en Australia, pero muchos de estos trabajos van a servir, sobre todo lo que escribieron los ingleses, para ser vistos a través de la lupa denominada francesa. Entonces, muchos del trabajo de Lich es retomado por un autor francés para ver
lo que Lish no profundizó, no tomó en cuenta para hacer su análisis bajo una mirada de la economía, ¿no? Entonces, ellos encuentran en el marxismo una serie de categorías útiles para explicar lo que es el sistema económico. Entonces, se vale de lo que son las relaciones sociales de producción, el modo de producción, la formación económica y social, los niveles que analiza Marx de estructura, superestructura e infraestructura, para poder analizar de qué tipo de sociedades estamos hablando. Estamos centrándonos en lo que es la producción y el intercambio. ¿Sí? Otra vez. ¿Cómo producen y cómo se intercambian? ¿Cómo se produce y cómo las relaciones sociales permiten el intercambio? Pero encuentran que algo que marca la diferencia entre las sociedades primitivas y las sociedades actuales es la vigencia o la importancia del parentesco. Entonces el parentesco tiene que ser un elemento necesario de incluir y que va a marcar precisamente la diferencia de las sociedades. Y a partir del parentesco, del modo de producción y de las relaciones sociales de producción, varios autores, Friedman, Bloch, Meillassoux, Baudelaire, entre los más importantes, se dedican a hacer sus trabajos. Y ahí hay una gran discusión. ¿Qué determina aquí? El modo de producción, obviamente, es la base estructural, la base a la cual la sociedad produce. Pero el parentesco se da a nivel de la superestructura. Entonces, ¿qué determina? ¿El parentesco determina cómo funciona la forma de producir? ¿O es esta forma de producir la que va a determinar cómo se dan las relaciones de parentesco? Entonces, toda la corriente francesa se enfrasca en esa discusión con los grupos que estudian. De ver qué es lo que determina. ¿Sí? ¿Saben cuál es la diferencia? La superestructura determina la estructura o la estructura determina la superestructura. ¿Sí? Entonces, aquí la superestructura estamos hablando de las relaciones de parentesco. Entonces, Bloch es uno de estos autores que escoge este trabajo que se ha hecho en Madagascar, donde es un estudio comparativo. Él va a retomar dos grupos, a ver, Ale, si te acuerdas de la clase. Ese Ale me vino a ayudar y realmente no tenemos que mandar a que repase. No, lo hice en teoría antropológica. En teoría antropológica. No, ustedes no vieron marxismo, ¿verdad? Con Javier. Entonces, va a retomar dos grupos. Los Medina, ubicados aquí, y los Zapamari. ¿Sí? Estos no aparecen aquí, pero ahorita vamos a ver dónde están. Entonces, él dice, bueno, vamos a ver cómo son los Medina. Ahorita lo van a ver, ¿no? Dice, vamos a ver, son dos grupos completamente distintos. Los Medina tienen un territorio acotado, tienen pocas tierras, en las cuales obviamente las tienen muy capitalizadas. Hay que sembrar mucho para poder obtener muchos productos, ¿no? Para tener una buena producción. Entonces, tienen buenas técnicas, pero tienen un medio que implica escasez de tierra. Entonces, la tierra, cuando es escasa, es altamente capitalizada. Las relaciones de producción, si tenemos poca tierra, lo que menos queremos es que venga mucha gente a ocuparla, porque entonces tendría que dividirse, ¿no? Entonces la tierra está concentrada en los que vienen siendo el grupo de los Medina, pero necesitan, como es una agricultura obviamente primitiva, necesitan mucha mano de obra. Entonces esta mano de obra, ¿de dónde procede? Pues de esclavos, ¿cierto? Necesitamos de esclavos que se les paga nada, se les pagan un poco, nada más la pura reproducción de su fuerza de trabajo. Entonces tenemos una mano de obra realmente muy baja. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula que para Bloch predomina en este sistema productivo? Es que la tierra más el capital es mayor o tiene más valor que el trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trabajo procede de los esclavos. ¿Sí se entiende? Entonces los esclavos es una fuerza de trabajo muy barata, entonces es más alto el costo que tiene el capital que se invierte y el costo de la tierra, el valor de la tierra, que la mano de obra que se utiliza. ¿Sí? Entonces es un modo de producción basado tierra más capital, mayor importancia del trabajo. Esto lleva obviamente a que los Medina
pues tengan una forma de organización donde separan los que son de dentro, los que son parte del grupo y los que son de afuera. Entonces, hay una especie de segregación muy fuerte entre los que somos integrantes del grupo y los que no lo son, ¿sí? También implica una idea de la importancia que puede cobrar la unidad doméstica, que está simbolizada por las mujeres. Acuérdense que en el texto que ustedes ven de Clodomir Azul, una de las partes importantes del desarrollo del autor es el papel que juega la unidad doméstica, que para muchos empieza con un nombre que se llama modo de producción doméstico. No vamos a meter con esto, sino básicamente seguir pues con lo que viene siendo los mismos. Entonces, las categorías que emplean los de Medina es de diferenciar quién es la gente interna y quién es la gente de fuera, quiénes son los Habana y quiénes son los Habana, ¿no? Y no hay una posibilidad de que una gente de afuera se le acepte como si fuera parte de los Medina, ¿sí? No es por alianzas que se diga, bueno, saben que ustedes también los vamos a incorporar y van a ser parte de nuestro grupo social, porque ello implicaría dividir la tierra en toda esta gente. Por lo tanto, la escasez de la tierra implica ser muy restrictivos en lo que viene siendo estas formas de organización. Por otro lado, estaban los Afimanguí. Los Afimanguí tienen una gran extensión de tierra para cultivar. Tienen, podemos decir, en exceso tierra. Y esto hace que realmente no tengan necesidad de la misma. Sin embargo, lo que escasea aquí es la fuerza de trabajo. Hay tanta tierra que lo que escasea es la fuerza de trabajo. De esta manera, la relación que tenían los Marina con la tierra y con la capitalización de la misma y su relación con la fuerza de trabajo, aquí cobra un valor distinto. Dado que hay mucha tierra y hay escasez de mano de obra, ¿qué es lo que adquiere más valor? La fuerza de trabajo. Entonces, la fuerza de trabajo es mayor, es más valorizada que la tierra más que se invierte. Porque además es una agricultura diversa también. Es una agricultura, obviamente, que implica la tecnificación de la que ejerce los indígenas, ¿no? Es extensiva y esta extensividad les hace estar en función del cultivo. Como este grupo en un momento dado tiene escasez de trabajo, escasez de fuerza de trabajo, pues mientras que con los Medina los esclavos son excluidos, son mano de obra no valorizada, aquí es al contrario. Entre más gente entre a trabajar las tierras, pues mayores beneficios van a obtener para el cultivo de las mismas. Por lo tanto, estos vecinos pueden transformarse en lo que vendría siendo parientes consanguíneos, parientes afines, entonces se les puede dar cabida dentro de la organización del grupo. ¿Sí? Entonces, ven la diferencia entre uno y otro. Y esto enfatiza también a la unidad doméstica como una fuerza independiente. Esto nos lleva, pues, a ver cómo se están aplicando los conceptos de modo de producción, donde para los Merines tierra más capital es mayor a lo que es el trabajo, mientras que para los Afimanguí es fuerza de trabajo es mayor que la tierra más el capital. ¿Qué implica esto? A nivel de las categorías del parentesco, una exclusión de lo que es forastero y de lo que son disidentes. Los parientes afines, los parientes y en el otro, quienes pueden en un momento dado incorporarse a lo que vendrían siendo la categoría de parientes. ¿Qué traza la diferencia entre uno y otro? Bueno, el sistema de cultivo. También lo que plantea Bloch es que el sistema de los Afimanguí puede llegar a transformarse en un sistema similar al de los Medina. Si se sigue cultivando la tierra, invirtiendo capital y todo, estas tierras en un momento dado pueden ser escasas por la cantidad de mano de obra que hay ahí o por la cantidad de gente que está trabajando, de tal manera que las tierras pueden volverse escasas y por lo tanto puede transformarse este grupo a nivel de lo que viene siendo la organización de los Medina. ¿Sí?
y puede llegar a transformarse cómo se hereda la tierra, cómo se determina y cómo incluso las políticas matrimoniales se pueden transformar. Sin embargo, dice, si bien los Satimani pueden transformarse a los Medina no hay posibilidades de que en un momento dado se transforme el sistema modo de producción de los gobiernos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un sistema que va hacia adelante, que va evolucionando, no hay marcha atrás. Estos son uno de los trabajos de los antropólogos que aplican el marxismo en Francia, sin por ello decir que solamente los franceses aplican el marxismo hacia lo que viene siendo el estudio de las sociedades primitivas. En el caso de Estados Unidos, también hay gente como Marshall Sahlins que se dedican a tratar de ver la economía primitiva desde este otro enfoque. Y Marshall Sahlins elabora un libro que se llama La economía de la edad de piedra, donde da paso a un término que se llama sociedad opulenta primitiva. ¿Se acuerdan lo que decían los comunistas de la escasez? Entonces, pues aquí es una posición completamente diferente en el sentido de marcar que los pueblos primitivos están muy lejos de ser sociedades que están luchando por un medio escaso y donde los recursos obviamente son limitados. Y por eso uno de sus grandes planteamientos hace referencia a la sociedad opulenta primitiva. Y la pregunta pues obviamente que surge ¿es opulenta la sociedad primitiva? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué puede ser opulento? Porque contiene bienes, bueno, así que como es la tierra en mayor medida que las sociedades ya más avanzadas, ¿no? El acceso a la tierra pues, es mayor. Puede ser. Yo me atrevería a decir un poco que pues, la carencia de necesidades en el sentido de que las sociedades no tienen sentido. Por ejemplo, no hay una cosa consumiendo, ¿no? O sea, las cosas están ahí, digamos, más o menos accesibles y modestos tipos de intercambio sirven para que la gente tenga más o menos. ¿Alguien más? Pero bueno, también pienso que puede variar en el sentido de los recursos naturales que tienen a la mano. Hay sociedades que se encuentran en territorios más ricos que otros, ¿no? Entonces hay sociedades primitivas con tierras no muy provechosas, digamos, y no sé si ahí se podría decir que esa sociedad sea pero por ejemplo, o sea, una sociedad de cazadores recolectores viviendas, si consideramos la cantidad de trabajo que tiene que invertir para obtener sus recursos, entonces se puede decir que hay cierta opulencia, ¿no? No tiene que trabajar 8 horas al día, por ejemplo. ¿Alguien ha hecho trabajo de campo en poblaciones campesinas? De hecho, algo que quería comentar es que esta situación de los Medina, por ejemplo, es curioso, pero bueno, no precisamente lleva las mismas consecuencias, más bien que hay una salida de la gente de los territorios, ¿no? O sea, pero en los territorios de bienes comunales o ejidales, como se están limitando cada vez más en base al crecimiento de la población, se da un fenómeno de expulsión, incluso mucha gente que trabaja o que vive ahí en las zonas comunales o en los ejidos, ¿no? Consideran a los ejidatarios, que son los que están registrados en la Procuraduría Agraria, como caciques, por ejemplo, ¿no? Entonces se dan también procesos de exclusión dentro de la gente que está, porque claro, o sea, a lo mejor el abuelo tuvo para darle a los hijos, pero los hijos ya no tienen para darle a los nietos del abuelo, ¿no? O todavía tienen, pero cada vez es más reducido, digamos, la cantidad de terreno que pueden darles. Entonces, por fuerza tienen que salir y los que se quedan viven en ciertas condiciones de segregación. Sí, tenemos en la actualidad muchos fenómenos. Por ejemplo, todo lo que pasó en Chamula, todo lo que pasó en Chiapas, con todas las expulsiones. Las expulsiones fueron de tipo religioso, pues están en función a un medio escaso.
cada vez se hace más escaso en el sentido de que crece la familia y la división de las parcelas, ¿no? Tenemos una migración, una impresionante migración hacia diferentes lugares, sobre todo Estados Unidos, en las últimas 3 décadas, de gente que en muchos de sus casos emigra porque no tiene tierra, no en todos, en otros porque el trabajo en el campo, hubo una política a partir de los años 70 con la firma de Tratado de Libre Comercio, que todos los apoyos que había en el campo se quitaron. Entonces esto provocó que los productos no estuvieran protegidos por una serie de instituciones que protegían el precio del producto y que por lo tanto esto repercutió en las pérdidas de los, sobre todo agricultores, podríamos decir comunales y ejidatarios, no tanto empresarios, sino más bien hacia población campesina en términos generales, ¿no? Entonces esto ha llevado pues obviamente a pensar que mucho de lo que está sucediendo en el campo tiene que ver con pues si hay escasez. Hay escasez en el sentido de que no hay con qué fertilizar una tierra y ahí entramos a la sociedad de consumo. Donde una tierra se fertiliza y qué necesitas ahora con los fertilizantes que son muy caros, que a lo mejor lo que tú vas a producir ni siquiera logra ser lo suficiente como para comprar los fertilizantes en los que se invirtió, porque además tenemos un mercado donde los productos no tienen una regulación y donde lo que los acaparadores te pueden dar por ese producto es mínimo en función de lo caro que te sale, ¿no? Entonces hay miles de razones. El trabajo que se invierte, muchos campesinos dicen es mucho lo que invertimos, mucho el trabajo y realmente lo que sacamos no nos alcanza para comprar lo que necesitamos comprar. Sí, fíjate que yo siempre he pensado que además en un rato que no leo más pero lo que recuerdo es que a mí me pareció en aquel tiempo una especie de budismo, ¿no? Es decir, la propuesta de Salins en este texto en particular radica en la idea de que nada desea no sufre, ¿no? Porque no tiene deseo, no tiene necesidades en ese sentido. Y en ese sentido, bueno, sí a mí siempre me cuadró la propuesta de decir, bueno, si las sociedades primitivas, donde evidentemente con pocos recursos cubren, con poco tiempo, en realidad cubren, con poco trabajo, digamos, cubren una serie de necesidades. Sin embargo, lo que yo siempre me pregunté de Salins es, no de Salins en específico, sino lo que decía es si existen esas tipos de sociedades aún. Es decir, porque lo que vemos en la actualidad, y es más, no sé si existieran en aquel momento que tal vez estudió eso, pero lo que veíamos ya era que el capitalismo sí estaba muy metido, bueno, desde Malinowski lo veíamos, ¿no? Desde Malinowski no hace referencia nunca a la presencia del Occidente, pero sabemos que está ahí y que ya están intercambiando con ellos, es decir, que ya están modificando el culo, por ejemplo. Y entonces, por eso a mí después se me volvió como muy importante Mellesius, porque él sí da como la respuesta, es, bueno, desde mi punto de vista, sí dice, aquí el papel fundamental es el de la mujer, porque es ella y solo ella la que reproduce la fuerza del trabajo, y esa fuerza del trabajo es la que necesita Occidente para mantener esa relación con las sociedades primitivas, ¿no? Es la que permite el intercambio en ese sentido. Pero sí, lo de Salins en realidad siempre me pareció como muy budista, que quedaba ahí el asunto. No sé si en realidad esa explicación corresponda a una sociedad. Claro, él da ejemplos, ¿no? Etcétera, sobre los cazadores, si mal no recuerdo, ahora de Australia. Pero sí, a mí siempre me quedó esa duda, ¿no? Si en realidad más bien era un modelo que te explicaba y que sí estaba en contra de otras propuestas, y los alcances de la propuesta de Salins. Bueno, que no sé si sea budista o no, yo tampoco he leído a Salins, pero, o sea, sí, claro, en algún curso, pero sí observo que justamente en las comunidades con que he trabajado, que no son indígenas nada más, sino también mestizas, y también en las ciudades, ¿no? El hecho de la necesidad, cuando hablaba de que no tenían necesidades, no quiere decir que no necesiten cosas, ¿no? Como alimentarse. Yo no le voy a poner como necesidades básicas, porque eso es muy discutible, ¿no? Porque las necesidades también tienen un aspecto social muy fuerte, o cultural, vamos a llamar.
Pero justamente ese es el hecho a retomar, ¿no? El hecho de que las necesidades, al ser más bien permeadas por la cultura, ¿no? Cuando digo necesidades me refiero a necesidades en ese sentido. Entonces, claro que hay necesidades culturales de las comunidades, pero no son impuestas por una ideología de mercado. Y por ejemplo, justo para regresar al tema de la tierra, ¿no? Si empieza a ahorcarse esa población es porque ya no hay más políticas de generación de ejidos o de rescates de bienes comunales, ¿no? Entonces obviamente empiezan a ser ahorcados y al mismo tiempo sujetos a dinámicas de producción donde también les están implementando nuevas necesidades, que es esto que decías de pues, los fertilizantes, la falta de subsidio, los precios a los que ellos producen, ¿no? Incluso es un problema actual con la gente que siembra orgánico, ¿no? O sea, siembras, pero tu costo de producción hace que crezca muchísimo el cultivo. Entonces la cuestión es cómo enfrentas todas esas circunstancias frente a una institución que es el mercado, que regula los precios, que regula el consumo y que regula nuestra idea, porque también hay una producción de la idea del consumo. Sí, te estás adelantando un poquito del consumo, porque hasta ahorita, si se fijan, nada más nos estamos enfocando en la producción del mercado, ¿sí? Con las relaciones sociales de producción, estamos viendo cómo se intercambian los productos, cómo en un momento dado se da esta relación con la producción y cómo se organiza la producción. Entonces, sí, la obra de Salins en un momento dado trata de romper más bien con esta idea de la escasez, ¿no? Dice, no podemos hablar de la escasez en sociedades primitivas porque las sociedades son opulentas. Y vamos a ver por qué son opulentas de acuerdo con él, ¿no? Dice, la opulencia es la satisfacción de las necesidades. Entonces, de ahí partimos ya con el hecho de que una sociedad que considera opulenta es aquella que tiene los recursos para satisfacer sus necesidades. ¿Y cuáles son las características de la sociedad primitiva? Que Salins trabaja con dos tipos de sociedades primitivas. Trabaja con cazadores-recolectores y trabaja con agricultores. Entonces, características de la sociedad primitiva. Por principio, hay una división sexual del trabajo. Los hombres se dedican a una cosa y las mujeres a otra. ¿Sí? Básico. Hay una división también por edad, los niños etarios. Los niños hacen un trabajo determinado, cuidan los animales, los hombres se van a cazar, o los hombres son los que se dedican a la agricultura, las mujeres ayudan también a la recolección, igual que los niños. Hay una idea de compartir, de reciprocidad. Esto funciona sobre todo, y hace la aclaración para la sociedad cazadora-recolectora. Se comparte a la reciprocidad. ¿Por qué? ¿Por qué son los cazadores-recolectores los que son los que más comparten lo que cazaron, lo que recolectan y comparten más? ¿Por qué? No siempre van a tener la misma suerte. No, la explicación está en función de la movilidad. Un cazador-recolector no va a andar cargando su producto ni toda la cosecha, porque son nómadas, ¿sí? Entonces no va a andar con un animal que cazó desplazándose por diferentes lugares, porque o se le echa a perder o lo atacan los animales y el peso es imposible, ¿no? Entonces es más fácil dividir, compartir lo que se cazó y al otro día que case otro pues va a ser exactamente lo mismo. De hecho, sí, varias culturas. Estaba pensando en los yaquis, ¿no? Los yaquis se matan una res y lo que hacen es dividirla, repartirla rápidamente porque por el clima se echa a perder. Se echa a perder rápidamente, lo que tienen que hacer es compartirla. Entonces, se explica en función de la movilidad, de las características del producto, que no vale la pena acumularlo, a no ser que ya haya un proceso de salación, por ejemplo, que permite que la carne se conserve, ¿no? Entonces, la economía de la sociedad de piedra, que es el libro que él escribe, nos habla pues de la movilidad y la acumulación. Entonces, se pregunta, que la respuesta que le digo, ¿para qué quiere una sociedad cazadora o recolectora acumular si no pueden moverse con los técnicos? ¿Para qué quiere acumular? Una sociedad cazadora o recolectora no acumula. Lógicamente, esa es la
excedente, no acumula un excedente, que no le sirve para nada. Y por lo tanto, se basa en la reciprocidad, y a esto le da el nombre de modo de producción cazador. Que así como hablamos también de que en la antropología se le pusieron un montón de adjetivos, cuando se empieza a trabajar en el concepto de modo de producción propuesto por el marxismo, también se cayó en darle una serie de adjetivos al modo de producción. Entonces había modo de producción cazador, modo de producción recolector, modo de producción platanero, modo de producción, etc. Entonces había todos los modos de producción como ustedes fueran las situaciones que encontraban en la naturaleza. Entonces Marshall Sahlins precisamente caracteriza esto como un modo de producción cazador-recolector. Sin embargo, en el caso de las sociedades agricultoras, él encuentra que hay otra situación. Las sociedades agricultoras, obviamente con técnica de Rosa, tienen una escasa capacidad laboral. Los grupos están organizados en forma simple, tienen una tecnología simple y tienen objetivos productivos simples, o sea, satisfacer con la producción que tienen las necesidades. Entonces también es una conducta anti-excedentaria. O sea, si cosecharon maíz para esta temporada, pues ya tienen producción de maíz para hacerse las tortillas para toda la temporada, tienen frijol, tienen verduras, entonces consumen lo que obtienen. Entonces no necesitan acumular ni vender, porque con lo que se está recolectando satisfacen sus necesidades. Para Marshall Sahlins, entonces, por eso son opulentas, porque tienen lo que necesitan para vivir. ¿Sí? No tienen necesidades más allá de lo que les está dando su propio cuerpo. ¿Sí? Pues en este sentido, son sociedades anti-excedentarias, esto es, no acumulan un excedente y por lo tanto tampoco hay una diferenciación social, hay una igualdad entre todas las poblaciones. Marshall Sahlins habla en otra de sus obras sobre el concepto de la reciprocidad. Hasta aquí ya llegó la explicación de por qué la sociedad primitiva es opulenta, ¿sí? ¿Por qué no hay escasez? Porque cuentan con los recursos, sean cazadores o agricultores, tienen lo necesario para satisfacer sus necesidades. Pero ojo, está hablando de sociedades agricultoras de grupos pequeños, ¿sí? De grupos que no van más allá de tener una población extensa, que es lo que dificulta el acceso a los recursos que se tienen. Son sociedades que se conforman en grupos pequeños, ¿no? Esta es la forma de organización que prevalece. En su trabajo sobre la reciprocidad, Marshall Sahlins habla de tres tipos de características relacionadas con la forma en que se intercambian los productos. Uno es el intercambio propiamente dicho, la reciprocidad y el otro la redistribución. El intercambio es, como habíamos mencionado anteriormente, yo te doy mi producto a cambio de lo que tú tienes, ¿no? De lo que yo no produzco. Puede intervenir la moneda. La reciprocidad es cuando existe algo que está obligando a la gente a dar en función de lo que se recibe. Y la redistribución, que es uno de los casos que trabaja Sahlins también cuando habla del gran nombre, es cuando a forma de tributo la población le lleva a un jefe su producción, su excedente de producción, y el jefe redistribuye lo que se le dio, por ejemplo, en fiestas o en ciertas fechas especiales. Entonces hay una redistribución del producto obtenido. Sahlins, sin embargo, se interesa en lo que viene siendo la reciprocidad. ¿Se acuerdan que Marcel Mauss se basaba precisamente en la idea de reciprocidad? Entonces, donde se da, se devuelve, ¿sí? Donde se obliga a dar, donde se obliga a devolver, con el principio del don. Entonces, hay un principio, dar y recibir. Aquí Marshall Sahlins encuentra tres tipos de lo que viene siendo la reciprocidad. La primera, generalizada, donde se da un objeto, yo le doy a Ale un libro, y Ale puede ser que en algún momento dado diga, le voy a regresar a Ana otro libro así como el que ella me dio, pero no implica tiempo, ni implica calidad, ¿no? Me puede regresar, yo le doy las grandes obras podríamos decir, de Marx, y Ale me regala el Principito. Entonces, es un acto de dar. Pero quiero aclararles que Ale es como mi hijito, entonces hay una relación de padre. Entonces, la generalizada implica una reciprocidad donde no hay tiempo, ni cantidad, ni calidad se
El chiste es que la gente regrese, ¿sí? Puede regresar algo como un acto donde se reconoce la obligación que se tiene de regresar. La equilibrada es un intercambio directo donde ahí sí hay reglas, donde se tiene que regresar algo de la misma calidad y en tiempos específicos. Por ejemplo, el trabajo que se llama normalmente en la agricultura el mano vuelta, ¿sí? O la ayuda mutua, ¿sí? En donde yo, campesino, le ayudo a la parcela. ¿Cómo te llamas? Gustavo. Gustavo necesita mano de obra para trabajar su parcela, entonces le digo, pues yo te ayudo, Gustavo. Pero a la hora en que me toque a mí también sembrar, Gustavo va a venir a ayudarme a trabajar en mi parcela. Entonces, esta es una, podríamos decir, una reciprocidad equilibrada. Pero hay un tercer tipo que marca Salles, y que es la aportación de Salles, precisamente la mayoría de la reciprocidad, que él llama negativa, donde se obtiene algo a cambio de nada. Y si pensamos en nuestra sociedad actual, van a ver cómo esa es la que nos caracteriza actualmente, una reciprocidad negativa. Vamos a ver por qué. Nosotros tenemos un núcleo donde la reciprocidad generalizada se da principalmente en el ámbito doméstico, donde tú como padre, como hijo, como hermano, como primo, como sobrino, obtienes algo por parte de tus familiares y no necesitas realmente realizar como te lo deben, ¿sí? Entonces esto marca mucho lo que son las relaciones de parentesco, les digo, las relaciones de ayuda mutua, lo que viene siendo los lazos efectivos, el establecimiento de redes, que te vas a ir al norte, pues entre todos juntamos y te damos dinero para que vayas al norte, ¿no? Y desde ya, pues nos irá regresando poco a poco lo que tenemos, ¿no? Pues funciona mucho en el sentido de estas redes familiares para la obtención de dinero. O te tocó aquí ser el mayordomo de la fiesta, pues toda la familia te ayuda, no te echa la mano para que hagas la fiesta. Y después, pues ya cuando me toque a mí alguna otra cosa, que tenga alguna emergencia, pues ahí me echaste una manita, ¿no? Entonces, se está generando esta reciprocidad generalizada que se da en el ámbito doméstico. La reciprocidad equilibrada se da en función de los que pertenecen a la misma aldea, ¿sí? Donde, porque eres mi vecino, o porque eres conocido, o porque tengo una relación contigo, bueno, te voy a dar un bien por otro. Y la tercera, la reciprocidad negativa, está en función de sectores que son ajenos a lo que viene haciendo la aldea. El robo, la estafa, es un acto de reciprocidad negativa, ¿sí? Porque les quitan a ustedes algo y no les van a devolver nada, ¿sí? Porque los estafan con algo y no les van a devolver nada. Entonces, la sociedad capitalista, la sociedad actual en la que nos encontramos, podríamos decir que si algo funciona muy bien, es precisamente esto. Los políticos nos piden un voto y que nos dan. Entonces tendríamos una reciprocidad negativa. ¿Sí? ¿Ok? Una torta a cambio de 2,000 euros. Eso podríamos incluirlo, ¿no? Es negativa porque no tiene equivalente. No, sería equilibrada. No equilibrada. Tenemos que buscar todo. Bueno. Es una torta a 8 horas, sol. Ahí le platicamos con un me decía precisamente de ese voto, porque la gente está muy acostumbrada a que lo que le des. Entonces, cuando realmente lo que se gana con ese voto, el candidato que va a quedar es impresionante, ¿no? Entonces, hay una desproporción entre lo que dio y lo que va a venir. Lo podemos decir. Inventar un término en ese tipo de reciprocidad. Ok. Otro de los autores también en la corriente francesa es el libro de Lier, donde también él se basa. ¿Quieren que hagamos un procesito? O sea, evitan de que termine todo y después mejor que nos comprendamos. ¿Qué tan cansados están? ¿Bien? ¿Sí? Entonces tenemos con Maurice Godelier. Él también trabaja sobre la reciprocidad, retoma ciertos aspectos de Marcel Mauss, pero cuestiona el concepto del don. Dice, para que la sociedad se reproduzca necesita de objetos que se intercambien, ¿sí? Entonces, ustedes intercambian ropa por dinero, intercambian productos por dinero, yo estoy intercambiando darles la clase por un pago que me van a dar, ¿sí? Ustedes vienen a escuchar mi clase porque quieren quedarse en la maestría, entonces tienen un interés, no hay un intercambio.
Ojo, aquí es donde está importante de la profesión de Hegel. El individuo produce sociedad, el hombre como productor de la sociedad, para vivir. Y para ello necesita de objetos que se intercambian, de objetos que se vendan y compran. O sea, hablamos de mercancías con una orientación del mercado y objetos que se guardan. O sea, estos objetos que en un momento dado están en los recintos sagrados, pensemos en una iglesia, los cuales no son objeto intercambiable, ¿sí? Pero sin embargo tienen un valor para la sociedad que cohesiona, que identifica. Y estos objetos obviamente no entran en la esfera del intercambio. Son ancestrales, por lo tanto los pueblos tienen una memoria en función de esos objetos y reproduce a la sociedad, ¿sí? Pensemos simple y sencillamente en nuestro ámbito, en la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Un símbolo sagrado que nadie pensaría que a la Virgen de Guadalupe, el cuadro que está en la villa de Guadalupe, alguien la va a sacar de ahí y la va a intercambiar. Porque los políticos en la actualidad son tan hábiles que nos dejan copias, se sacan los objetos sagrados, ¿no? Que esto ha pasado en muchas iglesias, donde desaparecen los objetos sagrados a través del robo, ¿no? por una reciprocidad negativa. Bueno, pero el planteamiento de Baudelaire es que este tercer tipo de objetos obviamente se conservan porque son fundamentales para la identidad de los grupos. Por lo tanto, para entender cómo el individuo produce en sociedad, hay que ver la relación individuos-objetos. ¿De qué tipo de objetos estamos hablando? Y entonces, es una muestra de los objetos que están en los recintos sagrados. Entonces, esa es la discrepancia que podríamos decir tiene Baudelaire en función de más en ¿no? O sea, sí, hay una parte de Baudelaire que a mí siempre me llamó la atención porque lo que aborda es que esta trilogía de dar, recibir, devolver siempre y deja ver su parte marxista, ¿no? Siempre dice, bueno, sí es una cuestión de intercambio, es obligatorio, pero siempre el que da va a estar en ventaja del que recibe. Entonces por ahí viene la categoría del poder y eso, esta relación que no es equitativa entre el que da y el que recibe, porque además dice, de ahí la urgencia de regresar, ¿no? Y dones que a lo mejor pasan las generaciones y tienen que regresarse porque hay una cuestión de poder. Después de Baudelaire hay otro autor que más bien el nombre, que va a retomar esta idea de Baudelaire y va a decir es que precisamente es el don lo que te permite mantener el poder. Entonces yo recuerdo un ejemplo que ponía muy claro que decía, ¿por qué le das una moneda a un mendigo? No porque seas, a lo mejor eres muy dadivoso, pero al darle a una moneda te permite a él mantenerlo como donatario y a ti mantenerte como donador. Y en ese sentido el mundo sigue girando en ese intercambio interminable, pero que no es equitativo, como decía Levi-Strauss, ¿no? Que él decía, sí, el intercambio es así horizontal. Y a mí me parece muy importante leer el que dice, sí, el intercambio, sí hay intercambio, pero es vertical, ¿no? Y si hay unos que están arriba y hay otros que están abajo, aunque el intercambio sigue funcionando, ¿no? Sí, de hecho en su libro de Enigma del Don, precisamente se menciona de estas características del momento, sacan una serie de relaciones y me parece muy bien algo que hayas mencionado en función de la relación con poder, que hasta ahorita no se había trabajado, ¿no? Entonces una categoría que él introduce y que precisamente le permite explicar esta asimetría, podríamos decir, en lo que viene siendo el funcionamiento del don, ¿no? Y canadiense después me pasa que no. Bueno, otro autor también dentro de la corriente marxista, y que ya está más familiarizado ahorita ustedes con él, es precisamente Claude Meillassoux con el modo de producción doméstica, ¿sí? Y que precisamente es lo que se mencionaba hace rato
Gilberto, ¿no? En el sentido de cómo esta obra, Gilberto, ¿cuál es la ventaja de establecer con el modo de producción doméstica? Uno de los dos. Aquí está, ahí son precios. Bueno, entonces, Claude Lellassou, además de que trabaja, hay un libro que se llama Estructuras marxistas, antropología, marxismo y antropología marxismo. De Godelier, no, de varios autores. Antropología y marxismo es una obra donde están todos los trabajos de Lellassou, de Godelier, de Fierce, de Bloch, de Terray, enfocados a esta discusión entre qué determina qué, si las relaciones de parentesco, el modo de producción, el modo de producción, las relaciones de parentesco. Entonces, aparte de estas discusiones, cada uno de los autores, como lo hizo el Godelier, se han ido a temas más específicos, tomando pues, aspectos o categorías que han utilizado otros autores. Este es el caso de Claude Lellassou, donde él se enfoca a tratar de hablar de esta idea del modo de producción doméstico, donde, como su nombre lo indica, nos está hablando de las relaciones que prevalecen en sociedades donde la base, la unidad productiva es la familia, ¿no? Es lo doméstico. Que ahí también para muchos hay una diferencia entre lo que es familia y lo que es unidad doméstica. Familia como un cuerpo relacionado básicamente por cuestiones sanguíneas, ¿no? Los dos son parientes. Y la unidad doméstica, donde va más allá de lo que vendría siendo la relación de sangre, para enfocarse también en una unidad donde predominan relaciones sanguíneas, pero de relaciones de afinidad, ¿no? Donde entra otro tipo de parientes a integrarla y donde este conjunto en un momento dado puede hacer producir algo, o funciona para producir algo. Entonces, en este sentido, la idea del grupo doméstico va más allá de lo que viene siendo la relación nada más limitada a la familia consanguínea, ¿sí? Es un concepto mucho más amplio. Entonces, esta idea de trabajar en modo de producción doméstico como lo que determina mucho del funcionamiento de las sociedades primitivas, se va encontrando con un problema, ¿no? Donde ya no podemos hablar de sociedades realmente primitivas en estado puro, sino que todas han sido, podríamos decir, tocadas por el capitalismo. Y este toque por el capitalismo es lo que las ha transformado. Entonces ya no podemos hablar de la existencia de un modo de producción doméstico, y que también aquí hay toda una discusión cuando los autores hablan del concepto de formación económica social, como una categoría donde se explica por qué en una misma sociedad, en una misma formación, pueden coexistir diferentes formas de modo de producción. Para ponerles un ejemplo, yo trabajé en Chiapas en los años 70, hace mucho, de licenciatura, donde lo que yo me encontré en las fincas era, donde me encontré básicamente el funcionamiento de las fincas, y su funcionamiento era tener peones acasillados. Estamos hablando de los años 80 básicamente, donde la finca representaba una especie de sistema federal. El finquero con sus peones acasillados, donde le trabajaban y donde los campesinos de alrededor le daban una especie de tributo. Pero enmarcado dentro de un contexto que se producía café, con un producto que se vendía a nivel internacional y obviamente dentro de una economía de mercado capitalista. Entonces, si estamos hablando de modos de producción, nos encontraríamos con un modo de producción tributario y con un modo de producción capitalista, ¿sí? Estos dos dan lo que vendría siendo el concepto de formación económico-social, que no es otra cosa más que la formación económica social, donde existen diferentes modos de producción y dentro de los cuales uno es dominante, ¿sí? Por ejemplo, cuando se da la conquista de México, pues había sociedades que eran sociedades que producían para el autoconsumo nada más, pero también teníamos el gran imperio mexica, donde se valía del tributo y donde cuando llegan los españoles imponen otra forma, no destruyen lo que hay, ¿sí? No destruyen todo, sino se aprovechan esas formas de producir e implantan una nueva forma también de estar explotando. Entonces hay tres modos de producción ahí funcionando en una formación económico-social denominada colonial, ¿sí? Entonces, esto es lo que en un momento dado parecería ser, pues que se explica también cuando Lellassou nos está hablando de las relaciones entre los. Dice, modo de producción doméstico es ajeno a la lógica de la acumulación capitalista. Dice, ¿cuál es la relación entre ambos? Entonces, Lellassou precisamente se interesa
en entender qué relación se da entre esta forma de producción doméstica y lo que viene siendo el modo de producción capitalista. Entonces, claro, para el capital le es muy benéfico el tener trabajadores cuya fuerza de trabajo se reproduce en sus propias actividades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pagan mantenimiento y cuando los emplea, está haciendo uso de una fuerza de trabajo ya hecha, no hizo nada para darles los recursos para tener esa mano de obra ya formada, ya adecuada para trabajar. ¿Sí? Me contaban hace poquito que en Guadalajara se está dando un caso impresionante de rapto de trabajadores de las fábricas por parte de los narcos. Entonces sí debe estar esta lógica, se roban gente, sobre todo de cierta complexión, muchachos que son fuertes, que van a servir muy bien para trabajar en lo que son los campos de la droga, y en el momento en que ya no les sirven, les dan casi de comer, los desechan, o sea, los matan. Lo mismo es lo que pasa un poco con los acaparadores, ¿no? O sea, tienen a un grupo de campesinos o de artesanos, por ejemplo, molcajeteros, que extraen la piedra, que hacen todo el proceso, y si, por ejemplo, un día sacan una piedra que no les sirve, esa producción no sirve para ellos, pero eso no impacta, digamos, porque el acaparador siempre establece un precio al productor pequeño, y entonces el productor pequeño no tiene forma de, porque además muchas veces vive casi acasillado en el sentido de que le están pagando por adelantar las cosas, entonces endeudado. Sí, nada más que aquí el producto es un objeto. Acá de lo que estamos hablando de la fuerza de trabajo. Claro, De la fuerza de trabajo para la cual obviamente al empresario capitalista le conviene mucho que su trabajador se vaya a su casa y en su casa le lleven al médico, ahí en su casa le den de comer, ahí la esposa lo atienda, le dé todos los recursos, porque él no va a tener ningún compromiso con su trabajador. Entonces, esta es la cualidad, lo que encuentra en un momento dado Miyazu, en la ventaja que tiene el modo capitalista de conservar lo que vendría siendo estas formas de producción doméstica. Entonces, la frase al final es obviamente muy buena en el sentido de que el sector doméstico es destruido en parte, está quitando ciertos elementos y mantenido por otros para lograr la reproducción de la fuerza de trabajo. Y aquí lo vemos, ¿no? El papel donde realmente la unidad doméstica pues, incorpora el trabajo de todos y donde el que se beneficia es el capitalista por el trabajo de todos invertido para la reproducción de la fuerza de trabajo. Codelier también plantea la racionalidad en el sistema capitalista, que se explica más en función de lo que vendría siendo esta suma de actores individuales, o sea, del conjunto, más que por la especificidad de cada actor. ¿Y cuáles son estos individuos, estos actores individuales? Entonces, vamos a ver cuáles son las especificidades de los actores que actúan en esta racionalidad campesina. Uno, los empresarios, que tienen una lógica. ¿Sí? Su lógica es obviamente acumular, obtener grandes beneficios. Tenemos el trabajador, que es otro de los actores, que recibe un salario y que trata de optimizar los recursos que se le dieron para poder subsistir. Y tres, el consumidor. El consumidor, que obviamente da preferencia va a actuar en función de la preferencia que pueda tener sobre los productos. Si se fijan hasta ahorita, apenas está entrando la categoría del consumidor. Nos hemos ido por producción y distribución con diferentes relaciones, con diferentes intercambios. Entonces tenemos al empresario, a los trabajadores y al consumidor. El empresario que tener ganancias, a quien vivir, y acá en esta posibilidad que tiene el consumidor de escoger. Y termina Manuel Godelier con estas frases en el sentido de que para la racionalidad del capitalismo no es la importancia de los fines, ¿sí? No es muy importante los fines, sino cómo se consigue. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan del príncipe de Maquiavelo? Pues es más o menos la misma idea. El producto es histórico, ¿sí? Nosotros hablamos de producciones, entonces tenemos que entender a partir de cuándo. A partir de cuándo es ese producto que crea ciertas condiciones para trabajar y ciertas necesidades, y por lo tanto, dentro de esas necesidades, la importancia del consumo.
Por lo tanto, la racionalidad, si estamos hablando de estos tres actores en particular, es histórica. Y pasamos ya a un trabajo concreto. ¿Alguien conoce ese libro? ¿No? Bueno, es un autor muy interesante, donde tiene un libro que se llama Dulzura y Poder, y donde nos introduce ya a la importancia del consumo. En este caso, si hablamos de dulzura, nos estamos refiriendo al azúcar, ¿sí? Entonces, Mintz analiza un proceso económico y político, que no dice, no se puede desvincular lo económico de lo político. El consumo y la producción de azúcar, vinculado a lo que es el consumo y la producción. Nosotros no podemos explicar la gran producción de azúcar si no está relacionada con el alto consumo del azúcar, ¿sí? Y tampoco podemos entender este alto consumo de azúcar sin pensar en la necesidad de una alta producción. En la actualidad, si no pensamos en el azúcar y pensamos en otro producto, podemos considerar la soya, ¿sí? La producción de soya se ha extendido de forma impresionante. ¿Y por qué hay una producción impresionante de soya? Porque cada vez hay más consumo de soya, ¿sí? Entonces nos han manejado lo bonito el cuento de lo importante que es la soya y como mejor producto proteico, ¿sí? Que sustituye a la leche. ¿Y cuál es el resultado de la siembra de soya? Pues vean nada más Brasil como está. Entonces, Sudáfrica, ¿sí? Entonces, producción y consumo están íntimamente relacionados. Cine lo que hace es pues, ver un poco los profundos cambios que se provocan con el azúcar y ve que por un lado el consumo de azúcar en la sociedad europea se convierte en un símbolo de identidad, de prestigio. Sin consumir azúcar, acuérdense de aquella famosa frase de María Antonieta cuando le dicen que los pobres no tienen que comer, que dice pues que coman pastelillos, ¿no? Entonces el azúcar se convierte en un elemento de poder, de distinción, donde la consumían solamente las clases poderosas, ¿no? Las clases de la nobleza, la burguesía, era la que consumía. Sin embargo, esta producción de azúcar implica una relación dónde se produce y dónde se consume. Cuando hablaba de la importancia de la obra de Polanyi, él habla de lo que viene siendo precisamente estas relaciones entre lo que es el mundo global y el mundo local, ¿no? Entonces, ¿cómo no podemos dejar de ver que para el beneficio de una parte del globo, como es Europa, hubo unas condiciones de explotación tremendas como lo era América, ¿no? Entonces, en este caso, el trabajo sobre las Antillas, donde las condiciones de explotación generaron grandes riquezas y grandes, podríamos decir, lujos en el sentido de las necesidades de consumo de una sociedad que apoyó su riqueza y su grandeza en la explotación de otros. Sin embargo, este consumo privilegiado del azúcar después tuvo un viraje y lo tuvo justamente cuando se desarrolla todo el sistema capitalista en función de la explotación del obrero, porque el azúcar es el energético más barato para precisamente la energía al cuerpo. Entonces, el azúcar se convirtió también en un producto utilizado o consumido por la clase trabajadora. Y tan es utilizado por la clase trabajadora que nosotros podemos ver las condiciones de los trabajadores actuales, ¿no? Donde el consumo de azúcar, por subrayantes, es fuertísimo. Y saqué esta nota que me gustó mucho de la jornada del campo, en 2013, donde dice, el capitalismo es malo para la salud, a veces te adelgazas hasta los huesos y a veces te engordas hasta la obesidad, pero siempre te mata, rápido o despacio, pero te mata. En el siglo XIX, conforme iba revolucionando la producción, el capital enflaquecía a las personas que le tenían que vender su fuerza de trabajo. En el siglo XX, conforme iba revolucionando también el consumo, el capital engordaba a las personas que tenían que adquirir sus mercancías. Primero, regándonos como productores y luego cebándonos como consumidores. El gran dinero toma posesión de nuestro cuerpo, se adueña de nuestro metabolismo, remodela nuestra biología. ¿Sí? Entonces, un producto que surge para unas necesidades, después se adapta para otras. Y esto nos lleva precisamente al tema del consumo. Aquí el consumo de azúcar ya es indiferente según las clases sociales. Hubo una época en que parecería ser que la antropología económica se deja de lado, ¿sí?
ya no se trabaja tanto. Sin embargo, a partir de los 80, más que de los 70, la antropología económica vuelve nuevamente a ser tema de interés en función de esta categoría que ya estaba siendo anunciada, ¿no?, con esto del azúcar, que es el consumo. Ya no se va a trabajar ni sobre la producción ni sobre la distribución, sino ahora el interés se centra en lo que viene siendo el consumo, ¿sí? Y el consumo ligado a lo que es la distinción, el consumo ligado a lo simbólico, el consumo ligado a la identidad, ¿sí? El consumo como marcas que se consumen, como cosas que te dan significado. Y tenemos estos autores, Baudrillard, Marshall Sahlins también, Mary Douglas y Pierre Bourdieu, como autores que se enfocan precisamente a trabajar dentro de la antropología económica lo que vendría siendo la cultura, la razón práctica, el mundo de los bienes, la distinción y el signo político, ¿no? Entonces tenemos para algunos autores la importancia es ver esa relación consumo-objetos. O sea, nos estamos yendo a relaciones, pero ya no relaciones entre lo que es el productor con el que intercambia, sino ahora la relación que establece los sujetos con los objetos, ¿sí? Si se acuerdan un poco de Marcel Mauss, pues ahí estaban los objetos y su importancia, como los que tenían una cualidad presente, ¿no? Entonces, en este sentido, para podríamos decir, los objetos tienen cierto tipo de significado diferentes. ¿Y qué es lo que le da ese significado diferente? Para Douglas, se interesa en los procesos sociales. ¿Cuáles son los procesos sociales que le dan significado a los procesos? Y por su parte, Bourdieu a las preferencias del consumo. De ahí su obra clásica, que es la distinción. Entonces, la antropología económica va más allá. Yo hasta aquí le voy a dejar. Tenemos otra autora española, que es Rodolfo Comas, que se mete también en la relación de lo que es la antropología económica con las cuestiones de ecología, ¿sí? Entonces, que también es otro ámbito en el cual se va marcando la importancia, ¿no? Pero sí quise dejarlo con esto de los objetos, porque realmente mucho de lo que se está trabajando ahora a nivel de simbolismo te deja de lado la parte que viene siendo económica. Yo creo que precisamente estos autores se enfocan a destacar que la economía no está separada, como decía Malinowski y como insistía también el mismo Polanyi, que la economía está incrustada en la sociedad, es una institución que está incrustada en toda la sociedad. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar para tener un recesito y ya después venimos con